Sí, Yo también Pepito. estoy de acuerdo, pero ¿tú sabes cuándo llegaron las primeras vacunas a México? No tengo ni idea, en los 40 yo creo. No. Es una historia bien interesante. Entonces, esta parte que normalmente siempre hablamos de salud, quiero contar cómo en la historia la medicina ha tenido definitivamente pues injerencias claves. Les voy a contar de una expedición filantrópica de vacunas hacia las Américas que venían de Europa. Primero, antes que nada, me voy a remontar a 1796. Edward Jenner descubre la vacuna contra la viruela. La viruela era una enfermedad espeluznante que estaba acabando con miles y miles de personas en Europa. Este doctor se dio cuenta que las personas que trabajaban en establos con vacas no les daba tan grave. Estaba y decía, ¿qué onda? ¿Por qué? Qué raro. Entonces tomó suero, en la sangre hay suero y hay elementos sólidos, y les puso suero de vaca a estas personas y la viruela se fue controlando, por eso se llaman Órale. vacunas. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Por Entonces, eso son vacunas? ¿En serio? por eso se llaman vacunas, porque ¡Guau! vienen de las vacas. Entonces, en España, en 1803 y 1806, el doctor Francisco Javier Balmis Berenguer, hay una calle que se llama el doctor Balmis, Sí. emprende la primera misión hacia las Américas. Acuérdate que Europa pues, era el nuevo reino acá de este lado, y hacia Asia también. En Europa iban más de 60 millones de muertes, además de todos los estragos económicos, etcétera, y físicos, porque los que sobrevivían quedaban con unas marcas terribles. La viruela era una cosa muy seria. Mortal. Entonces, se acercó el doctor Balmis al rey Carlos IV, y me parece que fue Carlos IV, corríjame alguien si me está viendo No, y dice sí que fue, estoy sí mal. fue, sí fue. Y le dio su propuesta, le dijo, quiero llevar las vacunas al otro lado del mundo, pero Charlie, no había aviones en ese entonces, evidentemente, tenían que venir en barco y las vacunas pues tenían que, ¿cómo las guardas? No había Pero refrigeradores. es decir, tienen que estar a temperatura y así, ¿no? Tienen que estar en un medio vivo o refrigeradas y no había. Entonces, chequen lo que hicieron. Los niños fueron clave en este viaje que duró 3 años. ¿Por qué? Se fue a La Coruña y se llevó a 22 huérfanos de un orfanatorio en La Coruña. Entonces, tenía un enfermo infectado con viruela, de una de las pústulas le tomaba suero y se lo inyectaba a un niño. Entonces se lo llevaba a 2 niños. 2 niños, y durante unas cuantas semanas agarraba suero y a otros 2. De los Entonces otros se iba 2 y llevando así. el suero vivo entre persona y persona. Obviamente la ética de este estudio no era la ideal, pero estamos Oye, remontándonos. espérate, ¿y los niños qué? Al primero que lo inyectó, ¿qué le pasó? Pues de cuenta, adquirían la enfermedad a una dosis muy chica, pero pues tenían potencial de morirse, pues era viruela. Sí, ¿no? Entonces, era una cosa cañona. El barco en el que venían se llamaba María Pita y llevaba, aparte del doctor Balmis, a varios médicos y a la rectora del orfanatorio, porque los niños iban muy cuidados. Obviamente les digo que la ética en ese momento estaba un poco cañón, porque entonces iban trayendo el vector, iban trayendo al bicho malo de la viruela, lo iban trayendo en En los niños niños. vivos. Entonces llegaron nos vacunaban nosotros 2, nos enfermábamos y a las 2 semanas enfermaban otros 2 y a las 2 semanas otros 2, iban sacándole a cada avanzando. uno, iban llevando la vacuna que el niño desarrollaba los anticuerpos, y finalmente primero pararon en Canarias, en Tenerife, y luego se vinieron hasta acá, llegaron a Puerto Rico, a Venezuela, en donde se partió el grupo en 2. Un grupo se fue al Caribe y al Centroamérica, hacia el norte, hacia nosotros, y los demás se fueron hacia Filipinas. Como no siempre cooperaban las autoridades, es más, el virrey no estaba totalmente de acuerdo, pues están inoculando. ¿Sabes lo que es inocular, Charlie? Sí. ¿Qué? Tira, no sabe. A ver, pues están inoculando, están inyectando a la persona, están... Están inyectando con la enfermedad, le están Ajá. poniendo la enfermedad. Entonces, Claro, pues no era ¿verdad? totalmente, no era así como digo, el comité de ética de este estudio no era el ideal, pero lo que sí es que montaron centros de vacunación y adquirían esclavos en su momento para inocularlos y servir como reservorio. No había refrigeradores. ¡Qué fuerte! Qué fuerte, pero llegaron, muchos de esos niños vivieron, aunque ninguno regresó a Europa, eventualmente hay que decirlo, pero así llegaron las vacunas a nuestro país y de ahí ya se siguió ya toda la historia que sigue de vacunación. Pero entonces lo que es interesantísima de esta historia de la medicina es cómo trajeron de Europa a Acá. América en el 1803 un biológico que no hubiera durado ni un día. Claro. Oye, ¿y siguen investigando sobre las vacas? O sea, ¿algo siguen haciendo estudios con rollo vacuno y así o no? Pues las vacunas no, ya las hacen en laboratorio, como hemos visto afortunadamente en esta pandemia, ya se hacen en laboratorio, ya no es necesario un vector viral, se hacen obviamente estudios en animales antes de, pero pues se llaman vacunas, curiosamente, Buenísimo. porque vienen de las vacas, porque se dan cuenta que las personas que trabajaban con vacas les daba una viruela vacuna que Más no era leve. tan terrible y era mucho más leve. Mira, Entonces, Pepe, me gustó, platicas bien vamos a sabroso. traer de repente historias así cuando no toquemos un tema médico específico.